¿Cuál es su cargo? Actualmente estoy como director de hogares de la Fundación Felices los Niños. ¿Y esto qué significa en la realidad, no? Forma concreta. Sí, en la dinámica diaria de la Fundación y de un hogar de chicos convivenciales, que vienen hogares convivenciales, es que me hago cargo, debiera hacerme cargo de que los chicos puedan comer en condiciones de salubridad, que puedan descansar tranquilos, que vayan a la escuela. Soy una suerte de encargado del hogar y que funcione como si fuese una familia. En lo que no existe una mamá y un papá, sino que existe un grupo de personas. En Felices los Niños se llaman educadores, coordinados por una persona más, con mayor experiencia, y ellos son los que trabajan con los chicos para que convivan entre ellos y bueno, sea como una familia en ese sentido. ¿Y a usted quién lo designa? Me designa Julio Grassi. Me convoca, me invita a hacerme cargo de cuidar los hogares unos días antes de que él fuera detenido. ¿Tiene usted una relación con él? No. Él tenía conocimiento, él evidentemente me conocía. Lo vi una vez y él tenía conocimiento de una tarea que yo hago a través de una fundación que se llama Comprometerse Más. Estamos muy cerquita de Felices los Niños. El 90% de los chicos de la Fundación Felices los Niños que van a las escuelas y de los hogares viven en el barrio obligado, y yo tenía con ellos una relación, con la mayoría de ellos, una relación de carácter emocional, porque nuestra entidad trabajaba con ellos en su barrio, donde ellos vivían. Bueno, ¿y desde cuándo se hace cargo usted? Septiembre del 2013. En ese momento, Grassi, ¿qué pasa con Grassi? Lo detienen y lo trasladan primero a Ituzaingó y luego a Campana. ¿Ya condenado? Claro. Condena no firme, ¿no es cierto? Condena no firme. Que está ahora en la Corte Suprema de Nación. Bien. Y entonces usted comienza a hacerse cargo, ¿y con qué se encuentra? ¿Cómo estaba la fundación en ese momento? El primer día que voy a la fundación, lo primero que hago es ingresar a la despensa, y allí me encuentro, yo tengo un informe hecho, me encuentro con un lugar lleno de ratas, con comida por las ratas, comida en el suelo, comida vencida, alimentos vencidos. Entre la comida que estaba vencida y la que estaba en condiciones, excrementos de ratas, orín de gato, olor a orín y a pis de gato, de ratas, cucarachas muertas. Me sorprendí y a la gente... ¿Por qué eso? No, bueno, me sorprendí. A mí me sorprendí. Entonces pregunté a quienes trabajaban allí porque si esa era la comida que se utilizaba para los chicos de los hogares. Y me dicen, no solo para los chicos de los hogares, también se utiliza para los chicos de las escuelas. Aquí vienen 2.000 chicos a comer todos los días. ¿Van 2.000 chicos ahí? A las escuelas, hay 6 establecimientos educativos. Y aquí comen 6.000 chicos que se alimentan, almuerzan, toman el desayuno y meriendan por la tarde. Y lo primero que hice fue entonces separar a los responsables de la despensa, quienes trabajaban allí, porque era evidente que su trabajo lo habían hecho no mal, sino muy mal. Y al poco tiempo yo veo a estas personas recicladas en la fundación en otros lugares, algunos de ellos en lugares muy importantes, manejando dinero de la entidad. A uno de ellos lo vi en la administración, a otro lo vi en telemarketing. Y esto me pareció ya extraño, ¿no? Si separo a personas que habían sido responsables... ¿Cómo volvían a reinsertarse? ¿Cómo viene la fundación? Sí. Pues Grassi... A ver, esto lo comienzo después a entender de a poco. Grassi los reciclaba, los ponía en otro lugar. A ver, al tiempo yo empiezo a descubrir que en realidad Grassi manejaba la entidad como si estuviese allí. La dirigía solo desde la cárcel de Campana, pero manejaba la entidad, manejaba y administraba cada peso que ingresaba y que salía. ¿Usted no tiene nada que ver con eso? No, yo como director de hogares tenía la función de gestión diaria, claro, pero no la administración, no manejé. Tampoco quise hacerlo porque me di cuenta que había un desmadre, por lo menos institucional. Este desmadre que usted hay una colisión de intereses, digamos, para llamarlo de alguna manera, para buscar una definición, entre los intereses que usted quería preservar y lo que estaba pasando. Sí, claro, sin duda. Y esto se lo hice saber a Grassi. ¿Pero fue a verlo? Sí, fui a la cárcel, le llevé fotos, le mostré lo que pasaba en la fundación. Se mostró compungido, dijo, ¿pero cómo es posible? Y al poco tiempo estas personas que yo había echado estaban recicladas en áreas más importantes de la entidad. Y esto obviamente, ¿qué me hizo? Me hizo pensar qué es lo que estaba pasando. Y poco a poco fui entendiendo un poco más qué es lo que pasaba en la fundación. Cuento que la dinámica del día a día en la entidad, yo además estoy ad honorem, así, yo soy funcionario judicial y ese no es mi trabajo. Entonces no tenía mucho tiempo para estar allí en la entidad. Entonces, el poco tiempo que tenía trataba de utilizarlo en trabajar con los chicos, en ver cómo estaban ellos, cómo vivían. ¿Usted que es funcionario judicial, esto lo hacía usted fuera de su función judicial? Sí, claro. Digo, un chico que está en estas condiciones, ¿la tutela le pertenece al juez?
No, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación se cambiaron las normativas en materia de niñez y hoy en realidad los jueces tienen una tarea de homologación de algunas cuestiones jurídicas. Ellos homologan lo que se conocen como medidas de abrigo, por ejemplo. Sí. O sea, hoy la tutela... ¿Quién la tiene? La tiene el Estado. En la provincia de Buenos Aires, la ley 13.298 creó una serie de institutos. Perfecto. La tiene un instituto del Estado, lo que antes la tenía el juez. Exacto. Perfecto. De estos institutos, ¿venían también a controlar lo que estaba pasando? Vinieron 2 veces, solo a ver... ¿2 veces en cuánto? Y en 6 meses. En 6 meses. Sí. Ahora, vinieron 2 veces solo a controlar y verificar cuestiones vinculadas a lo jurídico, los legajos. ¿Los papelitos? Los papeles, exacto. Muy bien. Exacto. ¿Al comedor no fueron? No fueron a comer con los chicos. No. Igual cuando ellos vinieron ya la despensa estaba limpia, porque lo primero que yo hice fue limpiar la despensa. Claro. Tiré 5.000 kilos de alimentos en 15 días. 5.000 kilos. 5.000 kilos de alimentos vencidos, ¿Eso podridos. cuánto dinero debe ser, 5.000 kilos? Muchísimo dinero. Carne. Había carne en las cámaras frigoríficas mezcladas con excremento de ratas. Y había masas de tartas y de empanadas que habían utilizado unos días antes de mi ingreso a la fundación en los comedores, vencidas, con el moho, con verdín, y eso todo mezclado, tirado, con sangre. Eso se limpió, ¿está bien decirlo así? Sí, armamos un equipo, sí, empezamos a limpiar, empezamos a intentar ordenarlo, Bueno, pero viene una etapa que pasa algo en usted. Se empieza a dar cuenta que algo pasa. Y sí, claro. Que no entra lo suficiente alimento o no entra todo el alimento que necesitan. Hay el Banco de Alimentos, que es una institución, quiero decir, por lo que conozco, por lo poco que conozco, me parece de un altísimo compromiso y de una eficiencia, que lo pude ver en la inundación de La Plata, realmente emocionante. Aportaba para 150 chicos alimentos, ¿es así? Aportaba para 2.200 chicos. 2.100. En este caso en particular. En este caso en particular. Hoy, este banco tuvo que resolver que no va a hacer más donaciones. ¿Por qué? Hay un comunicado, pues se siente, no sé, defraudados o inmersos en un escándalo en el cual no tienen por qué nombrárselos ni participar. Yo creo que hay que rescatar esa labor tan solidaria y efectiva y no mezclar todo, porque no es cierto tampoco que todo está mal. No, pero a ver, la Fundación Banco de Alimentos no tiene nada que ver con la denuncia. No, claro. Es más, es una institución súper prestigiosa. Muy prestigiosa. Pero sin duda, y reconocida. La verdad es que no conocía este comunicado. Sí. Me parece que allí hay algo que no entiendo, pero para dejar las cosas en claro, la entidad... Hasta que se aclare la denuncia, no van a mandar. Y tienen razón. Si no está claro a dónde va a parar los alimentos que ellos donan, ¿cómo se van a hacer cargo de seguir enviándolos? Lo haría usted también lo haría. Si usted está haciendo una donación para alguien y no llega la persona que lo tiene que recibir, ¿tomaría alguna medida? Sí, la verdad que a mí me parece que el responsable de esto es Graci y no el Banco de Alimentos. Me parece que... No, el Banco de Alimentos dice así, el comunicado. A partir de las denuncias realizadas el domingo pasado en el programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, la Fundación Banco de Alimentos ha decidido suspender a la organización Felices los Niños para entrega de alimentos hasta tanto se aclare esta denuncia. Me parece muy bien lo que ha hecho. Esto es lo que estamos diciendo. Pero sí, sin duda, ha actuado, el prestigio tiene entidad y ese comunicado forma parte del prestigio de la entidad. Obvio, y está muy bien. Pero eso, usted también lo haría. Pero claro, esa responsabilidad, pero sin duda, claro. ¿Y se da cuenta qué hay usted? ¿Qué empieza a ver, ¿cómo me di cuenta de esto? Porque yo recorro cárceles y un día voy a la cárcel de Campana y mi pregunta, la pregunta que siempre hago cuando entro a los calabozos es ¿cómo comen en la cárcel? Porque mi tarea es verificar las condiciones de detención y si el servicio penitenciario alimenta a los detenidos. Y la verdad es que me sorprendieron las respuestas de algunos detenidos diciéndome, desde que está Graci comemos bien. Y entonces yo empecé a atar cabos. Digo, pero, a ver, ¿cómo desde que está Graci se come bien? Le pedí entonces a una persona de mi confianza que estaba en la despensa, que había sido la responsable de mejorar ese lugar, Roxana Ávila, que aparece en la investigación de la Nata, dando su testimonio de forma muy valiente, porque además la amenazaron para que no diera su testimonio y ella se animó. Sí, no es solamente el testimonio de los presos. Claro, un testimonio de los presos, pero en el marco de mi... No es solo esto, es también esta señora que estaba a cargo de la defensa. Le digo, ¿te puedo pedir por favor que verifiques qué pasa con los alimentos? Y me dice, mira Juan Manuel, estoy viendo que me voy a la tarde y la despensa tiene tanta cantidad de alimentos y cuando vengo el otro día faltan muchos alimentos, faltan la mitad, faltan grande cantidad de alimentos.
Y allí entonces, al poco tiempo, unas personas que trabajan en la fundación me dice, ¿usted sabe, Juan Manuel, que por las noches, después de las 12 de la noche, la camioneta de la fundación, manejada por Iván Gex, sale de acá con alimentos? Y entonces me dice un interno de la unidad 41, un día que me llama por teléfono, me dice, ¿sabe que a la madrugada de tal día entró una camioneta y me parece que era de la Fundación Felices los Niños? Y empiezo a atar cabos. Ahora, con todo eso, con esos elementos, yo no tenía ni siquiera el 0,01% para hacer una denuncia penal. ¿Y qué tuve que hacer entonces? Iniciar una suerte de investigación administrativa. Esto es, empezar a atar cabos, verificar, tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Y allí es donde le pido entonces, me comunico con Canal 13, con una periodista que yo conocía de allí, y le pido, mira, tengo esta sospecha, pero no sé si esto es cierto. No tengo elementos ni siquiera mínimos para hacer una denuncia penal. Pero si esto es cierto, es muy grave. Y necesito verificarlo y yo no tengo forma de verificarlo. Y tampoco puedo denunciarlo, porque la verdad es que si yo denuncio esto, y esto es cierto, mañana yo no soy más el director de los hogares de Felices los Niños y no tengo forma de ver si esto es verdad o es mentira. Entonces, en ese dilema ético de esperar un poco de más tiempo para tener elementos, me banqué, entre comillas, determinadas situaciones que eran irregulares, pero las tuve que verificar, las tuve que ver, las tuve que entender. Y las empecé a entender después cuando veía las imágenes. Digamos que en el programa de Periodismo para Todos se ve la salida de una camioneta grande, no de transporte de personas, sino de elementos, en este caso de alimentos, que sale de la fundación, viaja hasta un lugar donde carga mercadería, regresa y de ahí sale para el penal de Campana. Sí, este es una imagen. Es una imagen. Este recorrido que usted describió lo hicieron 20, 30, 40 veces, ¿sí? O sea, esa es una imagen que se tomó y dicen que como muestra basta un botón, pero eso se repitió muchísimas veces. Digamos, y en un cuaderno que llevan o en un libro, se inscribe allí que esos alimentos salen con destino a una iglesia. Claro, que hace Grassi. Lo obliga a un párroco de los Cardales a que formara parte de la maniobra, diciéndoles, te pido que cualquier cosa que alguien pregunte, vos estás recibiendo de Felices los Niños alimentos que yo te dono para tu emprendimiento que tenés en los Cardales. Y este párroco dijo, no, yo no estoy... esto no es así. Yo no quiero que vos me uses como instrumento de esto. Y le dijo que no. Pero en los libros decía Iván Gex que iba a los Cardales. Pero iba a Unidad 42 de Campana. Vamos a hacer una pausa. ¿Usted estuvo con el gobernador Scioli hace poco rato? Hace 2 horas y media. 2 horas y media. Enseguida volvemos.